El contexto regional migratorio y de desplazamiento forzado en los países de Centroamérica y México hacia Estados Unidos engloba una serie de problemáticas y desafíos para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, tales como las políticas de contención y control de los flujos migratorios, la violencia que sufren las personas migrantes en la ruta, destacándose la violencia sexual contra las mujeres, la falta de mecanismos adecuados de protección internacional y refugio, y las condiciones de la detención migratoria y deportaciones. El constante e incesante flujo migratorio mixto, compuesto de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, así como niños, niñas y adolescentes no acompañados, es una expresión de la crisis humanitaria que lacera a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, siendo estos países uno de los principales corredores migratorios a nivel mundial. En este complicado contexto, las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y tienen un alto riesgo de sufrir violencia sexual y ser víctimas de trata. Igualmente, las organizaciones de la sociedad civil de defensa y protección de los derechos de las y los migrantes enfrentan también una serie de retos en su trabajo, como amenazas, violencia o presiones de agentes migratorios, de policía y grupos del crimen organizado. La migración tiene o está muy ligada con esta parte del proyecto de desarrollo en el que cada vez más nuestros pueblos están saliendo porque tiene una relación directa con el tema del despojo. Y claro, entre menos gente haya en el territorio de origen para defenderlo, pues más fácil será apropiarse de los recursos, ¿no? Aquí están pasando aproximadamente de 300 a 350 personas diarias. Estos últimos 2 meses atrás sí fueron muy fuertes porque hubieron grupos de 50, de 35, grupos que no llevaban guías, pasaban, ¿verdad?, pidiendo ayuda. La migración y el desplazamiento forzado se producen por causa de violaciones a los derechos humanos económicos, sociales y culturales, por la pobreza, falta de oportunidades y cada vez más por la situación de violencia generalizada que se da en El Salvador, Honduras y Guatemala a causa del accionar de las maras y pandillas, grupos del crimen organizado y la política de seguridad de mano dura. Actualmente, el norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo, siendo las mujeres y niñas uno de los grupos que enfrenta un mayor grado de violencia intrafamiliar y sexual. Esta violencia acompaña también a las y los migrantes a lo largo de su tránsito migratorio. Ante ello, las organizaciones de sociedad civil trabajan para proteger los derechos humanos de las y los migrantes a lo largo de la ruta migratoria, contribuir a una migración digna y humana, así como denunciar las causas estructurales y de violencia que fuerzan el desplazamiento de decenas de miles de personas cada año. Por causa de la pobreza, la violencia, la desintegración familiar, por alcanzar a los padres, ¿verdad?, a los Estados Unidos, y también por violencia sexual. Que la misma situación que vive Centroamérica de un desplazamiento interno, también la tenemos nosotros en México, que después se convierte en una migración forzada. Es un grupo humano muy grande que viene escapando de la violencia estructural que hay en Honduras, que hay en El Salvador. Podemos decir directamente que vienen escapando de la muerte, de las amenazas, de las pandillas, de las bandas criminales, donde su vida está en serio peligro. Muchas veces por la forma en que son tratados en el territorio mexicano principalmente, que están obligados a subirse en los trenes, por los retenes, escaparse por los montes, son muchas veces secuestrados, son víctimas de diferentes delitos. ¿Qué hemos encontrado entonces en la ruta migratoria? Que no existen mecanismos de protección a las personas que están desplazando por violencia. Dentro de ese grupo grande pues hay quienes son más vulnerables aún, ¿no? Y yo creo que las mujeres y sobre todo las niñas pues se enfrentan a problemáticas también como muy fuertes, ¿no? En el caso pues de la explotación sexual. Hay grupos de personas organizadas para cometer crimen y hacer negocio con ellos, trata de personas. Hay algunos coyotes que son unos sinvergüenzas aprovechándose de la situación de estas personas para quitarles el dinero. Hasta los cambistas están haciendo negocio con ellos.
Las políticas de contención y control de los flujos migratorios impulsadas por Estados Unidos y México están basadas en un enfoque de la migración desde la óptica de la seguridad y la militarización, no incorporando estándares de derechos humanos. El programa integral de la frontera sur, ¿no? Se presentó como un programa innovador, ¿no? Para reorganizar el flujo migratorio en México y para salvaguardar los derechos humanos de las personas en tránsito. Pero nuestro trabajo diario lo que nos ha hecho ver es que es un programa letal, podemos decir hasta un programa criminal, que lo único que se ha centrado es en detenciones y deportaciones masivas de personas, literalmente a las carreteras en México. Las vías del tren están tomadas por la migración, por la policía, por el ejército, y pues México se ha convertido en sí en una frontera vertical, ¿no? Podemos decir, para que nos entiendan muy fácilmente, que México está haciendo un trabajo sucio a los Estados Unidos para que las personas no lleguen a su frontera. Las personas migrantes detenidas por agentes migratorios de Estados Unidos y México enfrentan duras condiciones de detención migratoria y violaciones a los derechos humanos durante su privación de libertad. Ello ha sido denunciado por organizaciones de sociedad civil. Las redadas nocturnas en el tren, que a veces a la 1, 2 de la mañana los paran y los regresan, forzando a los migrantes que van arriba a tirarse del tren. Ante este complicado contexto, las organizaciones de defensa de las personas migrantes unen sus esfuerzos para demandar el fin de las políticas de contención y control migratorio basadas en un enfoque de seguridad y militarización, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y la falta efectiva de mecanismos de refugio.